muy feliz de tener aquí con nosotros la doctora arquitecta urbanista Marcela Márquez Habla. Gracias, Marcela, para estar aquí en este curso de catalizadores urbanos y compartir con nosotros tu conocimiento sobre la ciudad. Es un esfuerzo también para ella porque ella está en Brasil y son 2 horas más, por lo tanto, digamos, ya allí es noche, son casi las 10 de la noche. Voy a leer tu currículum breve. De hecho, también Marcela, no obstante sea muy joven, tiene un currículum bastante largo. Yo le pedí que me enviara el currículum más breve, porque como tenemos los tiempos muy acotados, no podríamos leerlo todo, ¿no? Pero bueno, es arquitecta y urbanista por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, máster Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI y máster en Arquitectura y Sustentabilidad de la UETSAP UPC. Ganadora del concurso Morar Carioca con el proyecto Concepción y Práctica en las urbanizaciones de la favela. Es doctora en urbanismo por el ProRubFAU de la Universidad Federal de Río de Janeiro, pasantía en la ETSAP UPC con la profesora Saida Mushi. Profesora de la Universidad PUC Río de Vivienda Colectiva, de Proyectos de Revitalización en Arquitectura y profesora auxiliar de la UFRJ de Urbanismo. Consejera del Consejo de Arquitectura y Urbanismo del Instituto de Arquitectos de Río de Janeiro. Actualmente colabora con el Ayuntamiento de Río de Janeiro en la Secretaría Municipal de Urbanismo, Infraestructura y Vivienda y es profesora en el curso de Río Barcelona, Desafíos y Soluciones Urbanísticas y Habitacionales de la Universidad Pontificia de Río de Janeiro. Por lo tanto, Marcela, bienvenida y aquí estamos para escucharte. Perfecto, Graciano. Profesor Graciano, te agradezco mucho y agradezco mucho a otros por estarem ahí. Claro que ahí son las 7:40, no son las 9:40 de la noche, pero agradezco por la noche de viernes, en medio a una pandemia de COVID, que estemos todos aquí reunidos. Antes de empezar, Yo creo que es me mejor si gustaría apagas tu hablar un cámara poco. para que la línea vaya más rápida, porque a veces hay probabilidad que se trabe, ¿eh? Vale, pero si apago la cámara, ¿cómo van a ver mi presentación? Bueno, la cámara es la cámara, la presentación es la presentación. Tienes que compartir la pantalla. Perfecto, perfecto. Ahora apago y me dicen si me escuchan, por favor. A veces, Sí, te escuchamos. den señal. Pero bueno, me gustaría agradecerlos. Y cuando Graziano me invitó a dar esta conferencia sobre catalizadores urbanos, yo pensé que lo que estaría bien sería hablar un poco de la experiencia que tenemos en Brasil en las favelas de Río, porque yo he estado un par de veces en México, en Ciudad de México, en Guadalajara, y, y poco se hablaba de las favelas. Entonces, no sé cuál es la experiencia de vosotros en esos temas. Sé que en la ESARC hay muchos profesores que trabajan con el tema de la regularización fundiaria, que es el derecho de propiedad de las viviendas en espacios informales. Entonces, yo creo que esta aportación estaría bien. Y aún, además de esto, hablar también de la perspectiva de género. ¿Y por qué hablar de la perspectiva de género en las favelas? Porque cuando hablamos del urbanismo para la gente, para las personas, y estos espacios catalizadores urbanos, o sea, estos lugares que son creados a través de espacios con vida, espacios con la apropiación de las personas, si hablamos del urbanismo con perspectiva de género y hablamos de las favelas, es una situación de vulnerabilidad aún más grande. Por lo tanto, comparto mi pantalla. Por favor, me decís, espera un momento. Graciano, tienes que me autorizar a compartir pantalla. Autorizada. ¿Ya? A ver. Ahora elijo esto. Por lo tanto, habitar la ciudad é urbanismo del cuidado. Esse é o tema da conferência que os vou a praticar hoje.
si tenéis alguna duda o si os interesáis algún otro tema que pueda aprofundar, después tenemos un tiempo para hablar. Yo pensé en hablar por 40, 45 minutos, 50 como máximo, y tenemos ahí un poco de tiempo después para cambiar ideas. Esta fotografía de la pantalla es interesante, no sé si ya la han visto, pero está en Valencia. Seguro el profesor Graziano ha visto cuando ha vivido ahí en Valencia, en España. Y lo que enseña son otras formas de expresar los diferentes personajes que habitan el espacio público. Por lo tanto, no es solo el hombre que camina para el semáforo, sino la mujer, el hombre, y la mujer aparece ahí de falda con las, no sé cómo se dice, las trenzas en español. Por lo tanto, es dar un poco más de vida y un poco más de cuidado a ese espacio, incluso lo de paso de cebra de la gente. Habrá unas 5 o 6 diapositivas con texto, pero después son solo imágenes, por lo tanto no se asusten. ¿Qué es el urbanismo con la perspectiva de género? Es una herramienta conceptual y una categoría de análisis que nos permite reconocer las diferencias en el uso y disfrute de los espacios por el hecho de ser mujeres, hombres o de tener otra identidad sexual elegida. Visibilizar que en base a esta diferencia se han privilegiado unas actividades y usos frente a otros. A ver si logro pasar. Sí. Bueno, por lo tanto, la construcción de los roles de género implican en que también se reproducen todos estos roles en los espacios físicos. Espera, no pueden ver toda la pantalla. ¿No? Tiene esto. No logro. ¿Sí? Ahora sí, mejor. Nosotros vemos bien. Perfecto. Bueno, los roles de género también se reproducen en el espacio físico, que puede ser dividido en 2 espacios principales, la ciudad y el hogar, que se han pensado de manera excluyente a partir de la dicotomía del espacio público y el espacio privado. El hombre se quedó con el espacio público desde el inicio de las ciudades y a la mujer se ocupó del espacio privado de la vivienda. Lo que pasa cuando la mujer sale a la calle y empieza a ocupar los espacios públicos. Esas ciudades son pensadas para hombres y mujeres de la misma manera, para niños, niñas y gente mayor. Por lo tanto, la perspectiva de género lo que va a hacer es pensar en esas diferencias, en que la ciudad puede abordar las diferencias. Esas imágenes me gustan mucho, son de Peter de Hoek. Son las tareas hechas en el hogar en el siglo XVIII y XIX. Tradicionalmente se ha asignado el espacio privado del hogar a las mujeres y el espacio público a los hombres. Las actividades políticas y económicas vinculadas a la producción y al empleo remunerado se desarrollan en el espacio público y se asocian a los hombres, a la esfera del privado, del interior de la vivienda, que se define como el sitio para la reproducción, se asocia con las relaciones personales y familiares y es el espacio que se asigna a las mujeres en esta dicotomía. Por lo tanto, al pensar los espacios urbanos, ¿cómo podemos pensar en esas diferentes personas? ¿Qué modelo de ciudad se proyecta? Las ciudades patriarcales han construido ciudades que priorizan el trabajo y el hombre genérico. Estas 2 ciudades, Santa Fe, en Valle del México, y São Paulo, Brasil, enseñan 2 realidades que también podríamos asociar a la perspectiva de género. La ciudad no es un espacio neutro, que asigna las mismas oportunidades a toda la población. Las relaciones de poder de las ciudades se han planificado teniendo en cuenta un modelo de ciudadano estándar y por lo tanto no se han tenido en cuenta las experiencias y las necesidades de otros sujetos. ¿Me están escuchando bien? Sí. Sí, gracias. Sí. Por lo tanto, ¿qué es
vengo preguntando, ¿qué es este urbanismo con perspectiva de género? ¿Conocéis estas viviendas en Tonalá, México? Las ruinas que dejó el boom de la vivienda popular en México. La misma situación que se construyó en México se construyó en Brasil y en otras ciudades de América Latina, de la América del Norte y por todo el mundo. Son ciudades hechas de vivienda, sin espacios públicos, sin espacios de convivio, apenas la vivienda sin la mezcla de usos. Por lo tanto, la ciudad funcionalista y segregada, pensada de los planos, es diferente de la ciudad cotidiana y próxima, la ciudad pensada desde la vivencia. Aquí, en la izquierda, es una calle en Barcelona y la acera es tomada por las mesas del bar, por el carril de bici, por los peatones, y atrás se ve el bus turístico que Graciana ha hablado semana pasada en otra clase, y como que estos espacios se dan desde la confluencia de las personas que habitan, pero también los nuevos usos que se dan desde la perspectiva de un autobús, y más adelante voy a mostrar el teleférico, que es el Metrocable en Brasil también, que es como un bus turístico pero en las favelas. Y a la derecha, este hombre está en un baño masculino y quiere cambiar el bebé y no se puede. Esta imagen se viralizó en la internet, pero también asignar roles de hombres y de mujeres no está bien cuando se piensa en los niños, ¿no? Porque el papá también puede ir a necesitar el espacio del bebé. El espacio urbano es el escenario de las desigualdades y al mismo tiempo reproduce las desigualdades. Así, a través de la configuración urbana se han transmitido las prioridades, roles y jerarquías que existen en la sociedad. ¿Qué espacio tienen las viandantes en las aceras? ¿A quién se responsabiliza de cambiar a bebés en los baños públicos? ¿Qué tipo de movilidad se prioriza a nivel urbano y territorial? ¿Hay bancos en los espacios públicos? ¿O se prioriza el tránsito de personas? Los espacios públicos y el transporte son accesibles a todas las personas en sus diferencias, con discapacidades o con niños. También es interesante pensar que ahora, después de la pandemia, que se abre otra vez la ciudad de Barcelona, muchos de los espacios que tenían coches están siendo con urbanismo táctico, pequeñas intervenciones de pintura en el piso o simplemente de poner ahí empecillos para que los coches no transiten, y así las aceras se están prolongando para que más gente y más peatones puedan ocupar el espacio público con un distanciamiento seguro en este momento. Las escaleras mecánicas también son un instrumento y una herramienta de cuidar a la ciudad y de cuidar a las personas. Esto es una escalera que tiene en Barcelona, el barrio de Santa Coloma, el distrito de Santa Coloma de Gramenet también ha implementado muchas escaleras mecánicas para ayudar a la gente mayor. Bueno, después de hablar un poco del género, entramos en el tema de la ciudad formal y la ciudad informal. La ciudad formal es un espacio organizado que beneficia determinada categoría social, excluyendo muchas otras a través de la marginalización. Y la ciudad informal es un espacio periférico de invasión desde su inicio, el espacio de promesa o de deseo de ciudad. O sea, mucha gente que no tiene condiciones de vivir a la ciudad va a buscar sitios que están en espacios o muy inclinados, en los topos de las montañas donde no se puede construir ciudad, o a lo largo de los ríos que tampoco se puede construir. Por lo tanto, es una promesa o deseo de ciudad, sin acceso al servicio, desilusión y marginalidad. Este es el complejo del alemán, complexo do alemão, puedo hablar así. Y esto es el Metrocable. Hace un poco, 2000, creo que en 2006, el gobernador de Río estuvo en Medellín y ha visitado el Metrocable de Medellín. Vosotros conocéis este proyecto y Medellín es una ciudad en Colombia que es
muy inclinada, demasiadamente inclinada. Las montañas son muy altas y tiene toda una conexión de metro que es por encima de es un viaducto, no sé si se dice así en castellano, pero es un viaducto y el metro se desarrolla a lo largo del río, por toda la ciudad. Lo que hicieron con el metro cable es conectar el topo de la montaña hacia este metro, por lo tanto se hizo una movilidad circular en la ciudad. Los habitantes de ahí tienen gratuidad en utilizar este servicio. Ya el metro cable de Río, este que enseño ahí en el complejo del Alemão, el problema es, él está en el topo de las montañas. Este complejo es compuesto por 13 favelas. Y las 13 favelas tienen identidad propia. La conexión encima de las montañas, o sea, en el topo del morro, obliga a que la gente suba las laderas a pie o en de otra manera, de bicicleta o de coche, porque hay muchas vías que se pueden usar el coche dentro del complejo de Alemão, y que tengan que subir para poder acceder a este servicio público de transporte. Y después de esto conecta a los sistemas de trenes, pero no conecta al sistema de metro. Por lo tanto, no hace un ciclo cerrado en la ciudad. Y hace como unos 2 o 3 gestiones de gobierno que el metro cable está simplemente parado. Hay un problema de gestión, hay un problema de continuidad en los gobiernos. Por lo tanto, cuando implementamos un transporte público de alta capacidad, bueno, esto de media capacidad, pero sin pensar en la gestión, eso puede pasar. Aquí abajo, José María Montaner cita que la favela es como un rizoma, una forma generada desde un proceso de crecimiento espontáneo en continua transformación. Por lo tanto, la favela tenemos que entenderla como esta transformación, así como toda la ciudad. En este mapa enseñan las favelas de Río, son más de 200 favelas hoy, y están por toda la ciudad, como pueden ver. La favela del Alemán, en este mapa de 1929, no constaba en el mapa dibujada. Era apenas esta montaña lisa, con las curvas de nivel y todo, y la ciudad desarrollada. Este mapa es de Jorge Mario Jauregui. Jorge Mario, no sé si Graziano ha hablado de él también. Él trabaja con los catalizadores urbanos cuando piensa en modelos de vivir la ciudad en las favelas. Él identifica a través de la participación ciudadana los usos y las apropiaciones de los espacios. Por lo tanto, él, cuando ha pensado en la urbanización del complejo do Alemão, identificó con estas líneas las diferentes identidades. La identidad del Morro del Relicário, de la Vila Matinha, del Morro de los Mineros. O sea, cada una de estas líneas, de estas áreas identificadas, de estas zonas identificadas, tienen su propia identidad. Y lo que hace el teleférico es conectarlas desde el topo del morro con el metrocable. Por lo tanto, esto no hace una real conexión, hace apenas una ligación aérea y sirve como un espacio más de turismo a la ciudad. Por eso la comparación al autobús de Barcelona y de otras ciudades. Porque desde ahí ves la favela desde arriba, no desde el suelo, no desde los usos, no desde la gente, no conoces a las personas. Y estas son Palmeiras, Alemão, Baiana, Itararé y Adeus, son las estaciones de Metrocable. En las estaciones sí se ha pensado en múltiples usos. Hay como guarderías, hay la unidad de policía, hay algunos usos también del ayuntamiento que se hacen ahí. Eso está súper bien. Aquí es como la conformación de la ciudad. La línea amarilla y la línea roja son líneas de alta capacidad de coches. La Avenida Brasil conecta la ciudad a otras ciudades del estado y del país.
aquí, esto es la línea del tren, en verde es la estación son las estaciones y la línea del metrocable. Por lo tanto, él conecta aquí la línea del tren, pero también podría conectar hacia el otro lado a esto, que sería la línea del metro, del subway, de Ciudad de Río. Y ahí sí sería completo y a lo mejor se podría conseguir una gestión. Aquí comento otra vez la citación de José María Montaner, pero con colores. Y así se ve desde un metrocable. El propio equipamiento tiene un patrocinador en la época, que era una heladería, sí. Y desde aquí ves la ciudad desde una otra óptica. Estás viendo la quinta fachada, estás viendo la laje. La laje es la apropiación del techo de las favelas. Es muy importante la ocupación de la laje porque es la propiedad, es la posibilidad. Lo siento, mi castellano está un poco, no está muy bien hoy, pero es la posibilidad de ocupar con otro piso para una familia más que va a vivir allí. Por lo tanto, en la favela lo que es importante es delimitar una área. Una vez delimitada esta área, construyes 1, 2, 3, 4 pisos indeterminadamente, porque ahí vas a vivir contigo, tus hijos crecen y vienen a adquirir independencia, viven ahí tíos que vienen de otras partes del río. O sea, es la manera de ocupar el espacio. Y lo que se ha entendido desde las primeras urbanizaciones de favela es que ese espacio privado de la vivienda no se tocaba, porque ya había sido hecho un esfuerzo de los ciudadanos en construirlos con las autoconstrucciones. Pero en las políticas más actuales se piensa que sí debe haber dinero del gobierno para poder mejorar esas ciudades y prestar asistencia técnica a mejoría de esas viviendas. En esta imagen lo que vemos es que para instalar el metrocable se han hecho algunos vacíos urbanos. Pueden ver la flechita del mouse. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, Gracias. la vemos. Okay. Sí se ve. Sí. Aquí está el metrocable. Y para hacer estos puntos, estos pilares, para construir estos pilares, se tuvo que hacer esas plazas. Pero esas plazas, que podrían ser perfectos catalizadores urbanos, donde podrían se activar el uso y aproximar a la gente, simplemente no tienen ningún diseño de piso, no tienen no tienen baño público ni nada de eso. Por lo tanto, en algunos lugares, la gente que vive alrededor sí las ocupas con fiestas o con espacios comunales y ponen ahí baños químicos o entonces apropiaciones informales. Aquí se ve una pequeña mesita con sillas, es un mobiliario muy clásico aquí en Río que se usa, que es como en concreto, en hormigón, pero no hay ninguna protección, no hay árboles, no hay iluminación pública. Por lo tanto, es muy complicado de utilizar ese espacio, que podría servir como un catalizador. Aquí es una otra parte también, más al alto. Aquí no vive nadie, por lo tanto, es en el alto de la montaña, en el Morro do Adeus. Y lo que tiene aquí a la derecha es este equipamiento de la policía pacificadora, que en el momento había también esta preocupación con la seguridad y entonces se instaló algunos equipamientos como estos de policía para vigilar a las favelas. El problema es que el programa inicial también contaba con un programa social. Era la policía para ser el gobierno presente allí, pero también deberían haber espacios comunales, espacios de capacitación y una aproximación más grande desde los policías hacia a los moradores. Y eso nunca pasó, por lo tanto, la manera de la gente que vive ahí de absorber esta posibilidad no es tan buena. Otro programa era el POUSO, el Posto de Orientación Urbanística y Social, que también se prestaba
a seguir y a cuidar los espacios que habían hecho con la urbanización. Además de eso, deberían ayudar a la gente con asistencia técnica para las mejorías de viviendas. Con un decreto se prohibió la construcción de viviendas nuevas y también se pasó a ser un puesto solo de fiscalización. Por lo tanto, tenemos la policía que fiscaliza y el puesto de orientación urbanística que fiscaliza y la gente que vive en una ciudad que está en constante cambio, en constante transformación y a cada vez más distante de las posibilidades de formalizar esos espacios y de regularizar esos espacios. Otro problema de Metrocable es que él no para nunca. Por lo tanto, subir a estos, si tienes alguna discapacidad o si llevas compras o un coche de niño, es muy difícil. Desde arriba, los pequeños espacios que sí son muy importantes, que son los espacios de las canchas de fútbol, que también funcionan como agregadores de la gente. Aquí es un otro espacio de estos hechos por los pilares. Y aquí las construcciones alrededor, que podrían pensar en mejorarlas también. Aquí se ve que no están mejoradas, porque también están en el Alto del Morro. Y aquí, esta imagen me gusta mucho, por eso la elegí para empezar con el cartel y con la invitación a esta conferencia de hoy. La gente que vive en este alrededor ocupó esta pequeña placita, que también ha sido construida a partir de los pilares del Metrocable, con una mesa de ping-pong. Y hacían como ruedas de ping-pong. Había ahí una asociación de moradores que también estaba como empezando a buscar maneras de apropiar de esta plaza, construir con pocos recursos, espacios para descanso, espacios para proteger del sol, una pequeña huerta. Y lo que pasó es que la policía no le gustó la aglomeración de la gente y quitó la mesa de ping pong. Y así dispersó a la gente que estaba apropiando de este espacio. Ese sería un espacio transformado en lugar, desde la acción de la gente. No es como estéticamente lo que buscamos, pero el uso es lo que lleva a la gente a usar el espacio. Y esto, al revés de aquello, es un espacio que se quedó también vacío y la gente deposita la basura, aparca los coches, como las vías permiten el uso de coche. Hay muchos coches en ese complejo de favelas y se aparcan en todas las partes que es posible. Y también como lo vemos, esta vivienda, todas estas viviendas han sido demolidas y se queda como un escenario de guerra, que se ve la construcción como recortada. Y aquí también para ver que una cosa muy importante es que además de las vías carrozables con los automóviles, también se usa el nivel del suelo como una apropiación de un uso para producción. La gente tiene los comercios abajo y viven arriba. Es una forma de poder tener una renta. Y esta combi, es un transporte para los niños que vienen de las escuelas. Las combis funcionan así como los mototaxis, como un transporte muy efectivo en la favela. Aún con el Metrocable, la gente seguía usando las combis y los mototaxis, porque estos sí conectaban a las guarderías, a la parte baja de la ciudad y no un recorte desde arriba de la ciudad. Aquí más de este tipo de apropiación, aunque las aceras sean muy cortas, la tienda puso exponer ahí. Me parece interesante porque Graziano también enseñó las apropiaciones de esos espacios de tiendas que son como universalmente reconocidas. Y aquí lo que vemos es también una reproducción de las vitrines. Aquí no tenemos las vitrines de cristales, pero como si hubiera una vitrina de cristal, ¿no? Y la chica
que viene de la escuela, está con el uniforme de la escuela, pasea por la calle. Aquí los chicos están como también apropiando de este espacio. Por eso estoy llamando de catalizadores urbanos, porque si damos alguna chance a esos espacios, si pensamos como urbanistas, la gente la apropia. Esos chicos están aquí con la pelota y lo van a usar ese espacio para jugar la pelota. Si hubieran menos coches como este y este otro que no aparece mucho en la imagen, ellos estarían ahí flipando con ese espacio. Y además, lo que pasó cuando el ayuntamiento pasó por ahí con el Metrocable es que abrió esas grandes calles y otra vez el escenario de guerra. ¿Ves ahí como la escalera de una casa que ha sido quitada? Y aquí sí funciona también como un letrero llamando para una excursión a Aparecida del Norte. Aparecida del Norte es la patrona de Brasil. Es una grande iglesia que tenemos en el estado de Río. Y aquí, 23 de noviembre, es su cumpleaños, la fiesta para la patrona. Y entonces la reproducción de la ciudad formal ocurre también en estos espacios informales. Hay los espacios para las noticias, hay como los espacios que son ocupados por los coches, si no le echamos mucho cariño. Y aquí otra vez el ping pong. Esto sería un súper espacio también, súper agradable desde la apropiación de la gente. Y también, perdón, se repitió, pero aquí también lo que dice en ese cartel es como la distribución de cestas básicas. Son como kits de alimentos no perecibles para la gente en situación de vulnerabilidad. Estos son los núcleos habitacionales construidos por Jorge Mario Jauregui. Y lo interesante también es que él sí piensa un poco en cómo que estos espacios pueden traer vida a estas personas. A esas personas darán vida a estos espacios. Aunque utilice estas mesitas que son como lo tradicional y lo que se tiene en el catálogo del ayuntamiento, cambia el color del piso, por lo tanto sabemos bien dónde está el espacio para caminar, dónde está el espacio para estar y dónde está el espacio de verde, de grama, de pasto, donde también se puede contemplar. Infelizmente los árboles que se ponen son como palmeras y eso no te da sombra alguna, pero también es algo que el ayuntamiento le obliga, ¿no? a poner. Pero aquí ya está pensado como la iluminación pública. Estas escaleras son públicas, o sea, no son cerradas, toda esa gente puede usar que vive ahí. Y los balcones, para él, es muy importante los balcones. Como dice Jane Jacobs, los ojos a la calle, ¿no? Entonces, una vez que la gente empezara a vivir, aquí podría hablar con alguien que está abajo, un niño que está jugando, el abuelo que está aquí abajo. Entonces, estos balcones son espacios intermedios muy importantes para cuidar al espacio público. Y aquí, muy pequeñito, no sé si ven, es como para guardar el gas, porque el gas en las favelas es un gas de botella, no es gas con los caños, no hay una tubería para gas, son las botellas. Y eso es un problema también, porque cuando llega el tráfico lo quita de la gente. Pero aquí en la imagen de arriba también se ven que además de las viviendas, se han construido espacios comunales. La cuadra, una cuadra de hormigón, una cuadra de pasto, de verde, y los espacios comunes para las crianzas con plazas de diferentes espacios y apropiaciones. Lo que pasó también con todo esto es que la gente empezó a vender sus casas. La gente vio una posibilidad de conseguir una renta y estas casas que están siendo vendidas son todas en el alrededor de esas placitas que se formaron con los cambios y los pilares de los metrocables. Esto, me gusta mucho esta imagen, esta fotografía, porque se restó
esta escalera desde otra casa, otro escenario de guerra en el mismo lugar. Los constructores de Metrocable pensaban que se hacía necesario alargar las vías para que pudieran pasar con los camiones con la infraestructura para montarlos. Después de demolir muchas casas, y las casas se quedaron así, no ampliaron las vías porque vieron que se podía deshacer el Metrocable, la infraestructura se podía cortar y después remontar. Por lo tanto, se quedó sin el alargamiento de las vías y con toda esta basura de construcción a lo largo de todos los viales. Aquí es otra imagen desde arriba. Este Metrocable se quedó como el espacio turístico más visitado de la ciudad en el año de su inauguración, más que puntos turísticos como el Pão de Açúcar y el Cristo Redentor. Yo soy una de las que he visitado mucho porque hacía esta investigación para el doctorado en la época. Aquí está en portugués porque Milton Santos es un autor brasileño. Favelas y cortizos constituyen en los países subdesarrollados una realidad multiforme y mutable, de acuerdo con cada país y cada ciudad. Perdón. Aquí es la estación proyectada por Jorge Mario Jauregui. Es importante decir que en su proyecto original no tenía los metrocables, eso fue un pedido del gobernador, pero él proyectó sí estos espacios. Y también en momentos de crisis, esas guarderías y esos espacios como biblioteca que funcionan dentro de esos equipamientos, funcionan también como abrigo y como un lugar para distribución de alimentos y de las necesidades básicas de la gente. Y también es interesante desde esta visión ver en azul las cajas de agua, que son también muy importantes en la favela, porque no hay el abastecimiento continuo de agua, por lo tanto, almacenar esta agua es muy importante. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Bueno, en el contexto, Sí. la urbanización de las favelas de Río y la integración con los barrios de la ciudad formal tenían un objetivo, que sería respetar y mantener el parque de vivienda existente, complementar o configurar la estructura urbana de viales, de infraestructura, de agua, de cloaca, de iluminación. Y lo más importante cuando se hace la urbanización de esos barrios es la participación de la comunidad. Por lo tanto, el primordial es solucionar el problema de riesgo físico y ambiental. Como son construidas en zonas muy inclinadas, hay el riesgo de caer las casas, de problemas de lluvia y también cuando están alrededor de los ríos y también de la polución. A continuación, este programa Favela Barrio es un programa de 25 años atrás y él sí tenía un cuidado mucho más grande, era una otra época, una otra política y tenía este cuidado más grande con las necesidades de las personas de aquellos espacios. No que, el proyecto que Jorge Mario Jauregui ha hecho sí tiene todo ese cuidado, pero lo que se ha implementado no, porque era la política de aceleración del crecimiento. Entonces era más importante las grandes infraestructuras como la movilidad que se veía desde el aeropuerto cuando llegas a la ciudad, ves el Metrocable, y no la acupuntura urbana desde el uso de las personas. Por lo tanto, esta es la primera favela que se ha hecho la urbanización hace 25 años, el Parque Royal, y lo que se hizo fue, aquí ven que las casas, ellas entran hacia el mar, hacia la bahía de Guanabara. Son casas chiquitas y ellas avanzan hacia el mar. Lo que se hizo fue construir toda esta vía. Es una vía como se ha construido Copacabana, que tiene una vía grande peatonal. Por lo tanto, esta vía permite que las casas tengan una barrera física, porque ellas no van a seguir
más hacia la Bahía de Guanabara, pero también es un gran espacio público. Es un espacio que sí circulan coches, pero principalmente para peatones, para bicicletas. Es una manera de apropiar el espacio. Yo diría que estos son los catalizadores urbanos en las favelas, porque esto es una manera de tener una barrera, pero no visual. Y a la vez, todos que viven aquí seguramente les gustaron este tipo de intervención, porque ahora tienen como sus casas no construidas sobre el agua y de todas formas este grande espacio público que conecta toda la favela. Aquí atrás hay como ese espacio grande que son las escuelas y aquí un campo de fútbol y una plaza. Es interesante, aquí está este campo de fútbol y la plaza, las dos canchas y la plaza, y aquí el campo de fútbol, perdón. Lo interesante es que cuando se hizo esas intervenciones, con la asociación de vecinos y las mujeres que eran muy activas decían, por favor, no, no queremos la cancha de fútbol. ¿Por qué? Porque los hombres la ocupan, nosotras mujeres no podemos usarlas, los niños no pueden usarlas y además también el tráfico la ocupa. Entonces fue así como una grande sorpresa para el despacho que ha hecho en la época, se llama Arqui 5, el despacho, yo tuve la oportunidad de trabajar ahí, pero después, años después. Y ha sido una gran sorpresa que las mujeres no querían las canchas de fútbol. Entonces, ellos empezaron a pensar esos espacios que permiten apropiaciones de diferentes personas, diferentes edades y diferentes usos. Y hay una central, hay una más periférica y hay otros equipamientos de centro de profesionalizantes y todo esto en las extremidades. Además de esta vía a lo largo de toda la orla, se abrieron esas otras vías también porque la ocupación en las favelas es como una ocupación medieval, que es todo muy estrecho, con poca iluminación, poca ventilación. Por lo tanto, esas vías son muy importantes para conectar la favela y también para proporcionar ese tipo de abertura. Aquela favela está como cerca al aeropuerto de Río. Y aquí, Pavãozinho, es interesante porque es una favela que está en la zona sur de Río. Es la zona, una de las más caras de vivir en Río. Y aquí está la playa, aquí se ve la playa de Copacabana. Y aquí el Pão de Açúcar. O sea, los grandes ícones de la ciudad y cómo se apropian también las favelas de esas montañas donde tenemos estas vistas increíbles. Pero ¿por qué han construido aquí? Esta gente necesitaba trabajar y trabajaba para exactamente esas personas que viven en la ciudad, pero no podían pagar por las casas. Entonces construyeron donde no se podía construir, arriba de las montañas. Es interesante que aquella favela es esta, que tiene este elevador, se ha construido este elevador, que se quedó también un ícono como un postal de la ciudad. Esta primera de aquí, Morro da Providencia, es la primera favela de Río. En realidad la segunda, la primera se ha deshecho, pero es la más antigua actualmente. Y ha ganado un postal como un referente de Río, así como Dona Marta en 84. Las favelas, ellas no constaban hasta los años 80 en el catastro de los mapas de la ciudad. Pero a partir de este momento, se entiende que las favelas ya son parte de la ciudad y que ellas necesitan la urbanización y no la remoción. Entonces, con ese entendimiento, la favela pasa también a entrar en el ícono y en el postal, como en la imagen de la ciudad de Río. Ves que aquí tiene en el Santa Marta, que también es en la zona sur, el Cristo y la favela. Y aquí este ascensor que ha sido construido es del mismo programa de grandes infraestructuras como el Metro Cable, pero el ascensor es mucho más barato y este ascensor está conectado al metro. También tiene ahí este mirante, este mirador arriba de todo. Y además tiene un equipamiento público que se llama Poupa Tempo, que es como un lugar donde puedes sacar
la tarjeta de conductor, puede sacar pequeños documentos para la ciudadanía y con un tiempo más rápido. Esa es la favela de Santa Marta que enseñé antes, y aunque esté en el corazón también de la zona sur y al lado del ayuntamiento, y ha recibido muchas intervenciones, aún no se ha atingido la mejoría de las viviendas en su totalidad. Aquí atrás también el postal, ¿no? El Cristo, y aquí la Lagoa de Rodrigo de Freitas, el Morro dos Irmãos, los ícones de la ciudad. Y esta favela se accede desde las laterales por un plano inclinado, es como un funicular, que también es una solución mucho más barata. Está aquí a la izquierda. Hay 4 estaciones y a partir de esas paradas del funicular tienen como calles también horizontales. Él ha sido construido con el techo verde. Aquí están las escaleras. A la derecha de esto estaría el metrocable. Y esas construcciones, como también me parece muy interesante como catalizadores urbanos, esta apropiación del espacio público. Como esas viviendas no tienen la laje comúnmente, que es sin el techo, apenas el piso de hormigón y el techo de hormigón recto, donde se permite el uso para secar la ropa, donde se permite soltar la pipa, que es esto que está aquí. Es como un juego de los niños. Como estas viviendas no permiten, ellos se ocuparon del espacio público. Aunque el espacio público sea muy difícil de acceso, se puede como extender la ropa, y como en Río la ropa seca muy rápido afuera en función del viento y del sol. Es una buena práctica para exteriorizar parte de la casa. Por lo tanto, en la favela, lo difícil es entender lo que es el espacio público, porque tenemos el espacio privado y ya. Y la apropiación del espacio público por los que viven alrededor es muy intensa. Esas viviendas han sido construidas por el gobierno, por eso son coloridas, pintadas. Y eso también es un otro espacio de ocupación. En el medio de la favela tiene estas fuentes de agua natural. No sé si aún están limpias, pero son fuentes naturales de agua. Y la gente acostumbra a utilizar para lavar bueno, esta chica limpia sus patines y utilizan también para llevar el agua a casa cuando no hay agua. Ese es un otro tipo de apropiación, como decía. Esa es la laje. Y este señor lo que está haciendo es construyendo la casa para su hijo, porque tiene 3 hijos y los hijos comparten habitación, y uno le gusta rock, al otro le gustan las músicas evangélicas, entonces no pueden estar juntos. Entonces una opción que este señor hizo fue, en la habitación que era de los niños, hacer su puesto de comercio. Así gana también una renta para construir la parte de arriba de la casa para los hijos. Y aquí otra última imagen de Santa Marta, en la parte alta de la montaña, que a principio se remueven estas construcciones porque están en una área que se resbala, hay riesgo de problemas con el suelo. Entonces, estas construcciones no son de tijolos, son de madera, son de materiales más fáciles de encontrar. Y ahí está escrito, expulsión blanca. ¿Favela modelo de qué? Porque esta favela es la favela modelo. Incluso Michael Jackson, cuando vino a Brasil, hizo un videoclip en esta favela. Pero ella no es modelo de nada. Mira cómo viven las personas, cómo están las casas. Aunque se haya hecho toda la urbanización, aún no se atingió la calidad de vida ni en los espacios privados ni en los espacios públicos de la favela. Perdón. Aquí también creo que para pensar en la cuestión del género y en la cuestión de la movilidad, en Río se adoptó para los metros este coche entero para las mujeres.
en los horarios de más circulación de la gente, que los metros están imposibles de entrar, solo entran mujeres en estos espacios. Y aquí está el guardia fiscal del metro para vigilar si realmente solo hay mujeres ahí. Es muy interesante porque si decimos esto a alguien de Europa o de otros países, de otras culturas, miran y dicen, pero esto está muy mal, hay que educar a la gente y no excluir la gente. Pero a nosotros que vivimos en estos países como Brasil, como México, también creo, sabemos que es muy difícil los problemas esta educación de la gente. Por lo tanto, aquí sí es necesaria esa segregación, infelizmente, en el metro. Y aquí también, por último, es un mapa que ha sido hecho identificando zonas de calor en la ciudad. Y esas zonas de calor que están ahí como en naranja, de amarillo a rojo, son interesantes porque son los espacios donde hay más aglutinación de gente. Entonces, ¿qué serían esos espacios que podrían catalizar a la gente? Son los espacios de metro, son las salidas de metro, son las salidas del tren. Esos son los espacios de mayor aglutinación de la gente. Y se había proponido el Rio Conecta, que era un programa para intervenir exactamente en esas estaciones. Son estaciones del BRT, que es este bus de Rapid Transit. Es interesante que este bus de Rapid Transit nació en Brasil, en Curitiba, con un nombre en portugués. Luego ha ido a Colombia y desde Colombia volvió a Brasil. Y cuando volvió a Brasil ya llegó con un nombre internacional. Entonces es muy interesante también esos cambios y esos intercambios globales que cambian el nombre de las cosas y perdimos nuestra identidad. Y se ha hecho todo un esfuerzo de esta movilidad en todo el Río de Janeiro para las Olimpiadas, pero se olvidaron de la gente, se olvidaron de crear espacios realmente interesantes en esos puntos de autobús, en esos puntos de metro y de caminabilidad hacia la casa de la gente, o peatones o de bicicleta. Por lo tanto, este programa tenía esa intención. Y bueno, aquí por otra vez la imagen de las chicas y de los chicos en el semáforo de Sevilla. Ahora dejo, así que logre. No. Sí, puedes reactivar tu cámara. Sí, estoy intentando. Ya. Bueno, eso es un poco de lo que quería hablar a vosotros. Espero que no se haya interrumpido mi línea de internet. No les he dicho, pero estoy en el medio de la foresta. Entonces mi conexión ni siempre es la mejor en este horario. Pero espero que hayan entendido lo que he platicado y lo que he intentado pasar. Y si tenéis alguna cuestión que quieran discutir o algún tema que quieran hablar. Bueno, gracias por la charla, estuvo súper interesante. Me gusta ese tema del urbanismo con perspectiva de género. Es un poco nuevo, creo. Quisiera preguntarte si tienes otros casos de ejemplo y bibliografía que nos puedas recomendar. Claro, incluso creo que tengo aquí. Espera, te enseño. Ya. ¿Puedo? Momento. Ya. Yo puedo compartir con el profesor Graziano y él comparte con vosotros porque hay mucho material, incluso del colectivo Punsis, que son los espacios de cotidiana. Hay mujeres trabajando, no sé si va bien. Hay estos entornos habitables y lo que son, estos son como guías y auditorías de la aplicación de urbanismo con perspectiva de género. Hay como guiones de cómo que se puede aplicar esa perspectiva. Ellos llevaron a muchos ayuntamientos en España, en Argentina y en otros países, en África también,
Por lo tanto, es un guía que nace en Barcelona, en España, pero se puede aplicar a otras localidades. Claro que siempre buscando entender las condiciones locales. Pero si quieres, Erika, yo envío a Graciano una relación de todos los guías y de esta bibliografía que es muy interesante y está toda accesible en Internet. Entonces, como la idea de este colectivo que nace en Barcelona en 2006, porque en 2006, creo, o 1996. No, 2006. Sí, en 2006, en 2006 hay un código en urbanismo que se llama el código 69 y este código dice que toda la intervención urbana en España tiene que aplicar la perspectiva de género. Por lo tanto, todos los espacios públicos, todos los espacios que son pensados a la ciudad tienen que pensar en personas en sus diferentes ocupaciones. Y lo que ellos dicen es que es muy importante escuchar a la gente, escuchar principalmente a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen el don de cuidar a la ciudad, cuidar a las personas. Y la domesticidad se hace también en las calles, en el espacio público. Y si un espacio es seguro para una mujer, también será para un niño, para una gente mayor. Por lo tanto, es pensar aceras seguras, que son aceras que tengan en su alrededor múltiples usos, no solo vivienda, no solo comercio, o sea, usos que permitan que en la noche, en el día, en diferentes horarios se ocupen las calles y también se pueda ver las calles, que tengas ojos en la calle, como decía Jane Jacobs. Y además de eso, la iluminación pública es muy importante. La perspectiva de género combate mucho el tema de la ciudad, de la Smart City, de las ciudades inteligentes, porque las ciudades inteligentes son monitoradas a través de cámaras y cada vez más ves menos gente. La ciudad es poco inteligente, a mi parecer, porque no ves a gente. Es todo un monitoramiento remoto y en realidad no sabes quién está mirando esto y esas personas qué pueden hacer por las otras, por las demás. Entonces, la ciudad cuidadora, la ciudad de género, la ciudad que piensa en las diferentes apropiaciones de las personas es esta ciudad que permite los diferentes usos, las diferentes personas y las diferentes apropiaciones. ¿Alguien más? Gracias. Yo. Te respondí, Erika, si quieres después, si te interesa el tema y si quieres aplicar en alguna intervención específica, me puedes escribir y conversamos más. Sí, muchísimas gracias. Me interesa. Absalón, por favor. Sí, bueno, ahorita que estábamos viendo el tema de los espacios o los espacios que se generaban en las favelas a partir de las columnas para este transporte público, el teleférico, me surgió la duda de si todos Perdón, Absalón, es teleférico por allá. Yo aquí diciendo Metrocable. Es teleférico. se entiende. La pregunta es, ¿todos los espacios vacíos son o pueden contener catalizadores para generar espacio público? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es el tema de la apropiación y la ocupación. ¿Qué diferencia crees que haya entre cada una de los dos conceptos? Vale. Bueno, con relación a los espacios que han dejado, en gran parte, los espacios que han dejado tienen esos espacios grandes que serían como plazas, podrían ser plazas, pero incluso hicieron un diseño de acera y de vial. O sea, hay esa diferenciación de qué es para los coches y de qué es para los peatones. Pero no hay baños, no hay un lugar para agua, no hay espacios como de protección con relación al sol o con relación a la lluvia. Entonces, por más que se pensó en hacer algo, no se hizo algo de verdad. Entonces, lo que hicimos en 2012 o 2014
también puedo enviar a vosotros después. Hicimos un workshop, un taller ahí, con alumnos de la Pontificia Universidad Católica de Río, de Chile, y con la Federal de Río. Y fuimos ahí a esos espacios exactamente pensar cómo tornarlos catalizadores urbanos. Ellos no son, pero podrían ser, o sí identificar dónde sí las personas se apropian de esos espacios. En uno de ellos, sí la gente ocupa con fiestas, como los fines de semana, y llenan de cochecitos estos que venden como palomitas, perro caliente y esas cosas. Contratan baños y hacen allí como fiestas con música y con todo esto y sí consiguen dar una vida a aquel espacio. Pero infelizmente, como espacio urbano, él podría ofrecer mucho más que esas ocupaciones simplemente informales, ¿no? Podría tener un baño, podría tener espacios para sentarse, para ocupar, podría tener esos espacios. Entonces, con estos alumnos, lo que hicieron fue en un trecho de como 3 o 4 pilares de estos, hicieron posibilidades de proyectos. Yo puedo recuperar también este material y si queréis puedo compartir con vosotros porque esto estaba disponible. Solo lo que pasa es que el website se quitó del aire, entonces no hay cómo acceder, pero yo puedo recuperar con los demás profesores y enviar a vosotros porque es interesante las propuestas. Entonces yo creo que sí podrían ser catalizadores dependiendo del uso de la gente. O sea, el espacio está, el problema es cómo ocuparlo y la gente, a la gente principalmente en las favelas necesitan ese espacio público, ese espacio colectivo, porque ellos viven en la célula mínima de la vivienda y solo pueden crecer hacia arriba, pero no hay el espacio público del convivio, del colectivo. Entonces, cuando abres esos espacios y permite entrada de luz y de aire, es muy importante. Y lo interesante sería mantener allí equipamientos que pudieran dar usos en diferentes horarios, guarderías o universidades. Y la otra pregunta, la diferencia entre la apropiación y la ocupación. Bueno, yo pienso que la apropiación del espacio público, ¿no? Es cuando uno invierte su emoción, o sea, el alma del lugar. El espacio se transforma en un lugar desde la acción de las personas. Y la ocupación, yo no sé, pero estoy intentando refletir, ¿no? El profesor Brau después me corrige si piensa de otra manera y los discutimos. Y la ocupación yo pienso que es como el primer acto, ¿no? Ocupar aquel lugar. O sea, el lugar no, como una acción es el ocupar. Y la apropiación yo pienso que es más de la emoción del acto. Es el acto primero, pero después impartes emoción y ahí se apropia del lugar. Entonces, estos niños que juegan la pelota, esa gente que hace la fiesta, infelizmente no tengo las fotografías de las fiestas porque cuando empezamos la investigación en el complejo do Alemão, el Metrocable funcionaba, la policía estaba allá y por un tiempo se consiguió que no hubiera la guerra entre los traficantes, porque en cada morro de estos tiene una apropiación, bueno, tienen intereses distintos. Entonces, por un tiempo se consiguió eso en toda la ciudad, pero después volvió a tener problemas de seguridad, de manifestaciones estas de, no sé cómo decir esto, pero tiros y esto. Balaceras. Perdón. Balaceras. Esto. Y entonces teníamos que ir con menos frecuencia o cuando íbamos teníamos que salir porque estaba como con estas acciones. Y entonces ya no era muy seguro para llevar a los alumnos y lo dejamos. Y hoy el Metrocable infelizmente no funciona porque como estaba siendo
el mantenimiento era de la supervía, que es lo mismo que hacen los trenes. Ellos dejaron de hacer el mantenimiento, infelizmente. ¿Alguien más? Gracias. Yo quisiera, perdón, agregar algo. No sé. ¿Me escuchan? Diana, ¿eres tú? Sí. Por favor, Diana. Bueno, retomando lo que comentaba Absalón de estos espacios que quedan vacíos, y retomando también el ejemplo del Metrocable de Medellín, de cómo a lo mejor en la ciudad de Medellín fue un ejemplo en donde en estos vacíos, en estas estaciones, se implementaban estos proyectos de parques biblioteca, que eran intervenciones, bueno, son intervenciones como muy completas que abordan el tema cultural de las personas, de cómo mantener a los niños distraídos con cultura y un poco reducir la violencia, como todas estas intervenciones metódicas en las favelas y en los barrios más pobres para detonar y poder dar estos espacios públicos a estas zonas tan pobres y marginadas. Sí, el hecho que lo que se ha hecho en Medellín es muy bonito. Además de todo esto, las intervenciones en las bibliotecas parques son hechas por concurso público. Entonces también los proyectos son de muy alta calidad. Eso es muy interesante. Y también, ¿verdad? Crían plazas, crían como estos íconos en la montaña, entonces desde abajo los ves, llegas ahí, es una plaza, además de la biblioteca, y es de acceso libre para toda la gente. Es muy diferente de lo que se hizo aquí. Aquí solo se hizo el Metrocable, entonces no se logró, no se conquistó esta posibilidad de realmente un catalizador urbano. Claro. O sea, yo creo que lo que falta es esto, ¿no? Hay la apropiación de la gente, pero ahora falta el otro paso que es del diseñador, del urbanista o del propio gobierno, de poder dar las posibilidades a estas personas, ¿no? De poder entregar a la gente. Ahora, las bibliotecas parques de Medellín están como construidas arriba. La propuesta de Jorge Mario Jauregui es de construir al revés, abajo, para que la gente de la favela bajara. Pero yo pienso que estaría muy bien que en estas estaciones funcionaran como equipamientos de gran posibilidades como en Medellín. Estaría muy bien, pero infelizmente no. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Oscar. No, Kevin. Ah, Kevin, por ¿Dónde favor. Ah, Perdón, aquí ya te encontré. sí, ok. Hola, me parece súper interesante tu charla. Incluso me hizo pensar un poco de capaz las favelas sean el urbanismo latinoamericano, ya que está un poco más, nos ha tratado de cómo es nuestra cultura, de vivir todos en familia. Entonces capaz se puede reflexionar esto un poco y no pensar en el tema del urbanismo europeo, donde es un poco disperso y organizado. Eso es un tema, pero la pregunta que quería hacerte es, en estas casas que estaban vendiendo alrededor del espacio público que tú nos mostraste en una foto, ¿se sabe a dónde se fue esta gente, tal vez? Las que están vendiendo, perdón. En el espacio público, donde se crearon esas plazas que nos mostraste una foto, había unas casas que estaban en venta. Sí, las casas en venta. Ok. Bueno, Es, había muchísimos anuncios de casas en venta, ¿no? Y uno de los problemas es la gentrificación de esos espacios, porque aunque lo que pasó también con el Metrocable es que se dañó un poco las construcciones. Con la obra se hizo algunas ranuras en las edificaciones y la gente se asustó un poco. Pero además de esto, esta gente de allí vio que se podría ganar más dinero con la venta de la casa porque aquel lugar podría mejorar con la abertura, ¿no? Antes eran como casas muy cerradas, con poca ventilación, poca iluminación. Una vez que quitaron algunas de las casas, las demás ganaron ese espacio. Por lo tanto, ellos venden allí y compran casas más baratas en otras partes, ¿no? O en partes más altas.
en esta favela, por ejemplo, las partes más altas son de la gente con menos dinero. La gente con más dinero ocupa la parte más baja y también la gente que ocupó primero ocupa la parte más baja. Yo no tengo como un levantamiento de estas casas específicas, pero normalmente la gente se traslada a una casa peor. Es lo que pasa. Ok, vamos. ¿Alguien más? Sí, yo quiero comentar algo. Ahora sí, Oscar. Sí, bueno, muy interesante la exposición. Creo que también algo mucho que decía Kevin, ¿no? O sea, cuando toda esta serie de imágenes que pudimos ver, pues nos habla y nos remite muchísimo, ¿no? A lo que también vivimos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que tiene que ver desde el ejemplo eh, del metro, ¿no? Que aquí también sucede este mismo tema de algunos vagones destinados para mujeres, para niños, para personas adultas, el tema del metrobús también. Existe también este tema del teleférico, ¿no? Entre esta periferia de la Ciudad de México y el Estado de México, sucede el mismo caso. Este tema que pusiste de estos lavaderos, coincidentemente también sucede dentro de la ciudad. Hay una colonia que se llama la colonia Pensil y son unidades habitacionales tal vez de los años 70, ¿no? O de la época del temblor del 85 y donde tienen tendederos colectivos, ¿no? No hay muchos espacios para jugar, pero utilizan esa área de tendederos los niños para en algún momento jugar, que en algún momento se convierten en algo colectivo de las mamás, ¿no? O se vuelven un punto de encuentro. Entonces creo que este tema de la apropiación y de la ocupación del espacio es muy similar, ¿no? A nivel latinoamericano. Y creo que un poco como entre pregunta y reflexión, creo que también tiene que ver mucho con las políticas públicas, ¿no? Porque pueden estar estos espacios, por ejemplo, las bases que nos mencionabas sobre las columnas de los teleféricos, ¿no? Y de qué manera se pudieran potencializar o volver catalizadores urbanos, pero muchas veces la falta también de economía o la falta también de interés por parte de las instituciones de gobierno, pues no permiten, ¿no? A lo mejor que exista el poder detonar estos puntos. Hay un tema que creo es muy importante que es hablar del diseño cívico. Y el diseño cívico también te permite un poco como esta apropiación o la participación de la ciudadanía en ocupar y en apropiarse de un espacio. Y hay un término que le llaman que tiene que ver con la institución, o sea, algo fuera de una institución, y de cómo la propia ciudadanía puede hacer un planteamiento hacia la política pública o hacia una institución y decir, bueno, nosotros queremos recuperar este espacio y que este proyecto nazca de la ciudadanía y se presente al gobierno, y es como también un poco esos catalizadores urbanos pudieran ser a lo mejor de algo no tan planeado, sino de algo que está ahí y que la propia gente lo puede potencializar, o sea, un poco tal vez pensar en esa inercia ciudadana para generar un catalizador urbano, ¿no? Muy bien, Oscar, estaría súper bien. En realidad, el programa Favela Barrio nace exactamente de la gente, de las personas. Las personas estaban como muy enfadadas con las emociones y con todo esto y se organizan para pedir al gobierno que les ayudara con la infraestructura, con el sistema de agua, de iluminación, de gas. Entonces, fue una reivindicación popular de las personas, exactamente, y con eso se consiguió montar todo el programa de las primeras urbanizaciones de favelas en Río, que ha sido un ejemplo para todo el mundo. Y es interesante que hablaste de los lavaderos, y en esos programas también se pensó en esos lavaderos públicos o lavaderos colectivos, que son espacios para que la gente se reúna a lavar, porque también el agua era de difícil acceso. Era muy difícil y aún es, aunque que llegue el agua, es un agua con complicaciones. Entonces también cuando se pensó en la época de la guerra, los primeros conjuntos de viviendas, se pensaba en colectivizar algunas de las tareas domésticas, como el lavado, como la cocina. También
todo eso era una manera de organizar y de disminuir los gastos también. Pero es muy importante lo que dices, la ciudadanía y la apropiación, la participación es lo más importante. En este momento, lo que estamos haciendo aquí en Río, yo hago parte de un instituto que es el Instituto de Arquitectos de Brasil, y estamos construyendo una carta con las entidades, las diferentes entidades de asociaciones de sociedad civil, para los futuros, los candidatos a alcaldía y a las vereanzas, como vereadores. Yo creo que tenéis también estos ahí. Entonces, los dividimos en algunos temas: movilidad, saneamiento, vivienda, regularización fundiaria y planeamiento y gestión. Y con esas entidades estamos construyendo esta carta participativa para llevar al gobierno. Y lo más importante en realidad no sería solo decir lo que queremos, sino poder acompañar. Y un poco de lo que Oscar me habló me recordó a esto, ¿no? Que para haber realmente esa participación deberíamos también, es nuestro papel como urbanistas, como arquitectos, ayudar a esta interlocución, ¿no? Capacitar a la participación ciudadana, conseguir dar voz a esta gente y también conectar con el otro nivel. Eso es interesante porque si hablamos de Henri Lefebvre, él habla de 3 niveles, ¿no? Del privado, que es la vivienda, del nivel medio, que es donde estamos nosotros urbanistas, y el nivel global. El problema es que los urbanistas piensan que pueden hacer lo global, pero lo global es del gobierno, son las políticas públicas. Y el nivel medio que nos cabe, la ciudad, también tiene que funcionar desde la vivienda, o sea, desde el espacio privado de la vivienda, desde las personas, desde abajo hacia arriba, conseguir llegar a las políticas públicas. Esto sería súper bien. Entonces, si tenéis algunos ejemplos también, Oscar, si podéis después compartir con el profesor Graziano o enviarme directamente, me gustaría. Y esto que también que hablaste me recordó un poco el orçamento participativo que tienen en Portugal, en Lisboa. Que es esto, es como la asociación de vecinos de aquel barrio deciden algunas posibilidades de los que ellos quieren y el ayuntamiento tiene como un orçamento específico para aquella localidad y ellos deciden lo que quieren hacer. Yo visité algunos, uno de ellos era como una feria, un espacio de comercio de orgánicos y de pescado, era como un mercado público. Y eso ha sido construido a través de este movimiento desde los ciudadanos, los vecinos que se reunieron y dijeron que era esto lo que querían que aplicaran el dinero. Eso estaría muy bien. Y eso pasó en esta mesa de ping pong. Había esta asociación al lado y ellos pidieron a nosotros que ayudáramos con el diseño de la plaza. Lo que pasa es que la policía de la época quitó el ping pong. Entonces, ha sido muy triste para nosotros pensar que la policía que debería estar haciendo todo este trabajo social y de integración de la gente estaba allí como quitando un posible espacio catalizador. Bueno, yo simplemente para cerrar, me gustaría reflexionar sobre una cosa, ¿no? Que al final enseñaste, ¿no? Dentro de tu presentación. Hemos tenido a lo largo de estos años la oportunidad de hablar de favelas y de escucharte diferentes veces aquí en nuestros cursos. Y la cosa que me ha hecho reflexionar hoy, ¿no? Es el hecho de, ya que estamos hablando de catalizadores urbanos, de cómo unos elementos, ¿no? Tan chiquitos, tan pequeños, tan económicos, ¿no? Como unas mesas de ping pong, por ejemplo, ¿no? O que están ligadas de una cierta forma, ¿no? A la actividad de que es el juego. Entonces tienen, ¿no? Detrás como toda una práctica lúdica, realmente tengan el poder, ¿cómo no?, de dar de una cierta forma como una dignidad, ¿no? Y de causar como tener como efecto como una apropiación, ¿no? De un lugar. A veces cuando nos enfrentamos delante del problema, ¿no? De los barrios informales, ¿no? Donde
hay problemas de vulnerabilidad a diferentes niveles, ¿no? La vulnerabilidad habitacional, todos los temas ligados, digamos, a los dominios del malestar habitacional, donde no hay muchas veces urbanización, etcétera. Lo que hacemos, claramente, hay que intervenir de una forma bastante estructurada, porque ¿no? Hay problemas de alcantarillas, no hay muchos servicios, etcétera. Pero realmente muchas veces muchos proyectos se paran, ¿no? Proyectos de mejoras de barrio, ahora hablo en general, porque no hay presupuesto, ¿no? Cuando en cambio muchas veces son intervenciones muy pequeñas, o sea, el poner una mesa de ping-pong, que realmente lo que hacen, ¿no? No simplemente es mejorar el espacio público, sino también lo que es potenciar una comunidad que se apropia de un espacio público, catalizan, ¿no? Este tipo de acción. Entonces me gustaría, porque tú hablaste como de esos grandes proyectos, como el Favela Bairro y luego el Mia Casa, Mia Vida, ¿no? Si habláramos de esas grandes intervenciones en temas de urbanización y en temas de vivienda, pero que muchas veces como no tienen éxito, ¿no? Porque a lo mejor ya termina el dinero, ya no hay los patrocinadores, cuando a cambio hay intervenciones que son mucho más pequeñas, mucho más puntuales, ¿no? Que al final sí de una cierta forma catalizan, ¿no? La transformación de un lugar. A lo mejor ahora en los primeros 5 años va a estar la mesa de ping pong, pero luego esta mesa de ping pong se va a transformar en algo más, porque la gente ya se ha apropiado de este espacio, ¿no? Y al revés, muchas veces empezamos con proyectos mucho más estructurados, que le ponemos el árbol, le ponemos esto, le ponemos el otro, pero la gente al final no se apropia de estos espacios, ¿no? Entonces me gustaría si podrías como dedicar unas palabras a este tema, ¿no? A esta dialogía, ¿no? Entre estas dos cosas. Sí, tenéis razón. Sobre este tema, hay una tesis doctoral, yo no sé si está disponible en internet, pero de una profesora también, se llama Adriana Sansão, y habla de los espacios amables. Por ejemplo, los espacios en Barcelona. Vosotros conocéis el MACBA, el Museu de Arte Contemporánea de Barcelona. Este Sí. museo ha sido construido recientemente, bueno, hace, no sé, años, recientemente, y tiene una arquitectura muy contemporánea. La plaza, en realidad, que se queda en Neural, que es un espacio medieval como era la favela, se ha construido también quitando las casas para tener un gran espacio público. Entonces, el concepto en Barcelona del ayuntamiento es, tienes ahí un convento antiguo, muy antiguo, tienes este museo súper contemporáneo, una arquitectura nueva, y un espacio público de mucha calidad. Entonces, el espacio público hecho de buenos materiales, en hormigón y todo esto. Lo que no sabían es que ese espacio público a lo largo de los años ha sido el lugar preferido de los skaters. Entonces, mucha gente en skate ocupó esos espacios, aunque cuando pasamos a pie me da un miedo, pero nadie nunca me tocó, nunca chocó contra mí, pero ellos vienen como en una velocidad gigantesca y no se chocan con nadie. Pero eso es la amabilidad urbana. Ese espacio no ha sido pensado para el skate, pero él lo permite. ¿Por qué? Porque los materiales son fuertes, son hormigones, dan esa posibilidad de apropiación de diferentes maneras. Hay niños, hay gente mayor, la gente hace con skate y hay de todo en esta plaza. Y como Graziano ha dicho, esa plaza del ping pong, la plaza del ping pong, había yo llamé de asociación de moradores, pero no, eran como catalizadores estos, yo no me acuerdo el nombre, pero ellos eran un colectivo que estaban allí exactamente para escuchar a la gente y poder encontrar proyectos que pudieran ayudar a mejorar las casas. Después de un tiempo con el Metrocable también empezaron a hacer Airbnb, incentivaban a la gente a como alquilar sus viviendas y reformarlas. Y después de un tiempo el tráfico los expulsó de ahí. Son gente que nació en la favela, vivió toda la vida en la favela y estaban haciendo un trabajo interesante hasta la cuestión del Airbnb, que es una otra cosa un poco controversa, pero
hacía un trabajo muy interesante de comunicación de la gente de ahí con gente de fuera que podrían traer proyectos y ayudar con pequeñas, no eran intervenciones con dinero, o sea, lo que nos pidieron de plaza, no teníamos orçamento para eso y no íbamos a gastar dinero con eso. Ellos mismos iban a construir. Era solo un espacio exactamente como el ping pong hoy, mañana otra cosa. Ellos hicieron un taller con los niños para también pensar las cosas, pensaban mucho en las huertas urbanas. Hay otros espacios que son ocupados con huertos urbanos en estos pilares y es un poco esto. Yo creo que sí, que a veces hay muchos equívocos que nosotros pensando que somos dioses, hacemos con mucho dinero, algunas intervenciones que no sirven para nadie, y hay otras intervenciones muy sencillas, muy pequeñas y sin gastar nada y que son muy interesantes para la ciudad. Un ejemplo que yo voy a traer y yo creo que vale la reflexión son en Río también, en toda la orla de Copacabana, Ipanema, Leblon, toda la orla de la playa. En los domingos cierran como las pistas de automóviles cerca a la playa. O sea, son 4 vías de coches que están cerradas para la gente apropiarse de la manera que les gusta. Entonces hay niños, hay gente mayor, hay gente con perros y pasean todos los domingos. Esto es una forma de apropiación muy barata y que la gente ya está acostumbrada, ¿no? Los domingos y los días festivos a ocupar ese espacio y hay mucha gente. O sea, es un espacio de catalización. ¿Por qué? Porque hay gente y a la gente le gusta ver la gente. No sé cómo será después de esa pandemia y tenemos nosotros que nos esforzar mucho para que la gente vuelva a ocupar los espacios públicos, que no tengan miedo de los demás. Entonces, no sé cómo va a ser, pero este tipo de apropiación, como se está haciendo en Barcelona, también podéis buscar, de cerrar la calle para los coches es muy barato. Tú pones ahí cualquier cosa, un vaso de plantas o lo que tengas en mente y pintas ahí y dices, no, aquí no viene coche. Y ya está, tienes una acera muy larga, ves a la gente, tiene la distancia necesaria en este momento, que infelizmente tenemos que tener, pero ves a la gente, necesitamos esto. Y los catalizadores urbanos es esto, cómo atraer a la gente y cómo que es importante que los cuerpos en la ciudad no tengamos miedo uno de los otros, no tengamos miedo de gente de otras razas, de gente de otros sexos, de otra origen. O sea, es muy importante que esos espacios permitan al intercambio entre las personas. Bueno, Marcela, yo realmente cerraría aquí porque creo que este último pensamiento que nos regalaste no se le puede agregar nada. Creo que de una cierta forma has pillado unos puntos muy importantes que estamos tratando de entender. Seguramente te tendremos, ¿no?, como invitada el día de la entrega final para que puedas participar Con mucho gusto. a ver los trabajos que estamos desarrollando. Realmente muy interesante tu aportación. Te lo agradecemos mucho. Además, que casi allí es medianoche, por lo tanto, digo, es muy importante hablar de catalizadores urbanos y de género siempre, pero a esta hora también a uno le gustaría dormir. Me gustaría cenar, aún no he cenado. No cenaste. Bueno. Entonces, muchísimas gracias por participar. Tendremos el gusto de verte también en la entrega final. Vamos a pasar ahora, le voy a dar los comentarios, ¿no?, sobre estos libros que estabas comentando para que los puedan usar, para que puedan tener acceso a ellos. Y realmente muchísimas gracias y qué bien que personas como tú que tienen esa sensibilidad, ¿no?, en el estudio de algo que muchas veces como urbanistas, como arquitectos nos da miedo, que son estos conjuntos informales, ¿no?, que tienen toda una complejidad.
y a lo mejor cuyas intervenciones, digamos, son muy pequeñitas, ¿no? Es decir, no vamos a tener, ¿no? la grande satisfacción de haber hecho la avenida más bonita del mundo, pero sí estamos ayudando a la gente a mejorar su calidad de vida. Por lo tanto, de parte de todos, muchísimas gracias por haber querido participar a esta sesión. Cada vez es un gusto. Personalmente te digo que cada vez es un gusto invitarte porque cada vez que te escucho aprendo algo. Entonces, nada, te vuelvo a invitar para la sesión final y con gusto podremos compartir los resultados, digamos, de esos procesos que estamos, a los cuales nos estamos enfrentando. Y buenas noches y buena cena. Muchísimas gracias, profesor Graziano. Muchísimas gracias a todos vosotros. Y me ha alegrado mucho que pudimos hacer este intercambio, ¿no? Las palabras de Kevin, de Diana, de todos vosotros, de Absalón, Erika. O sea, agradezco mucho que haya despertado algunas inquietaciones. Lo siento si no he respondido porque no estoy aquí para responder, pero sí para aprender también con vosotros. O sea, este intercambio es muy interesante. Y si tenéis alguna otra cuestión que quieran hablar después a través del profesor Graziano, pueden me contactar. Y me ha sido un placer estar con vosotros. Me gustaría acompañar más el curso, pero yo también estoy aquí con un montón de problemas en este momento como vosotros en vuestras ciudades. Y estoy segura de que será un excelente éxito esta primera edición de tu curso, profesor Brau, y parabéns. No, parabéns. la primera online. Primero online, sí. Y felicitaciones a todos vosotros por participar y también por poder de tener esta flexibilidad de hacer este curso online. También os felicito a todos y todas por esto. Muchísimas gracias, Marcela. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.